Pues muy buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos dando, sobre todo nos concentramos en los tres grandes personajes que están ahí a partir del capítulo 12 de Génesis, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y tal vez sería interesante simplemente hacer un pequeño resumen de estos tres personajes con los otros personajes que son como su contraste. Y en ese sentido tenemos a Abraham, que contrasta con Lot. Podríamos definir a Abraham como el creyente con visión de largo alcance. Visión de largo alcance porque, por ejemplo, en el momento en el que muere Sara y él va a comprar la sepultura para enterrarla y se la va a comprar a los habitantes de aquella tierra, que son los heteos, entonces les dice a ellos: forastero y extranjero soy yo en esta tierra. Es decir, el heredero de las promesas de la tierra en la que él ahora mismo está se considera un extranjero y un forastero. Es decir, yo no soy de aquí, extranjero, y yo no me quedo aquí, forastero. ¿Por qué? Porque él tiene la mirada puesta en otra tierra, en otra patria, que es lo que luego el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 va a señalar, como que ellos, Abraham, Isaac y Jacob, al confesar que eran extranjeros y peregrinos, en realidad lo que estaban buscando es la verdadera patria, que es la patria celestial. Entonces Abraham, como digo, es un creyente que tiene una visión de muy largo alcance, porque está mirando más allá de lo inmediato, de lo de aquí abajo. En cambio, Lot es un creyente, porque Lot era creyente, pero es un creyente con visión de corto alcance. Y de hecho ya mencionamos la semana pasada que cuando llega el momento de elegir cuál es la tierra con la que se queda cada uno de ellos, cuando empiezan las disputas entre sus pastores por los ganados y todo eso, entonces Lot inmediatamente se fija en la vega, en lo que está regado, es decir, en lo más próspero, y se aferra a eso, se agarra a eso. Y de hecho luego, cuando ya esté morando en Sodoma y los ángeles vengan para sacarlo a él y a su familia de allí, los ángeles le dicen: escapa, huye al monte. Y entonces él empieza a titubear y dice: puedo ir a esta ciudad pequeña que está ahí. Y entonces el ángel le dice: bueno, ve, he atendido tu petición y vete a la ciudad en vez de al monte. Pero luego, cuando está en la ciudad, cambia de opinión otra vez y entonces se va al monte con sus hijas, y allí es donde va a ocurrir el incesto, del cual sus hijas de su padre van a tener descendencia. Pero entonces vemos aquí a Lot cada vez con esa visión de corto alcance, es decir, de lo inmediato, de lo que me puedo agarrar ahora. Hay un contraste total entonces entre estos dos hombres. Lo mismo que hay un contraste también entre estos dos hermanos, que son Isaac e Ismael. Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo que Dios le prometió a Abraham que tendría por Sara, e Ismael, en cambio, es el hijo de la carne, es decir, el hijo de los planes humanos, de decir, bueno, Sara le dice: Dios me ha hecho estéril, pues entonces llégate a mi sierva, y entonces tenemos descendencia de ella, y de esta manera es como supuestamente se cumpliría el plan de Dios, pero son solamente planes humanos, es decir, es algo de la carne. Entonces hay una diferencia abismal entre el hijo de la promesa, Isaac,
que es de donde va a venir la simiente verdadera, que en última instancia es Jesucristo y el Hijo de la carne. Jacob y Esaú, otra vez dos hermanos que están en contraste total, porque Jacob es el prototipo del hombre que busca lo supremo, lo excelente. Ya veíamos la semana pasada ese momento en el que él está luchando con Dios mismo y le dice: no te dejaré si no me bendices. Es decir, la aspiración suprema de Jacob es recibir la bendición de parte de Dios, y por eso lucha y por eso se esfuerza y no se conforma con menos. Sin embargo, Esaú es el prototipo del hombre profano. Lo profano es lo vulgar, es lo corriente. Está en contraste, lo profano está en contraste con lo excelente, con lo superior. Entonces, Esaú es el hombre profano porque un plato de lentejas, algo vulgar, algo corriente, lo antepone a la primogenitura, y la primogenitura es lo especial, lo excelente. Entonces, aquí vemos este contraste. Y es interesante también que de la descendencia de estos tres hombres, Lot, Ismael y Esaú, vendrá una serie de pueblos y de tribus que serán enemigos declarados de Israel. De Lot vienen los amonitas y los moabitas, de Ismael vienen los árabes y de Esaú vienen los edomitas. Y vemos a lo largo de las páginas de la Biblia que estos pueblos, descendientes de ellos, siempre van a estar en contienda y siempre van a estar enfrentados con Israel, hasta tal punto que hasta el día de hoy esa contienda y ese enfrentamiento continúa. Bien, pues así cerramos esta etapa. Nos quedamos con Jacob. Jacob dijimos que hubo dos momentos clave en su vida, dos experiencias cruciales con Dios. Una en Betel, cuando Dios le da la promesa de que esa tierra en la que estaba acostado se la daría a él y a su descendencia. Y la segunda experiencia con Dios es en Peniel, en ese momento en el que él está luchando y le dice a Dios: no te dejaré si no me bendices. Y luego vimos que él tuvo que pasar por momentos y experiencias muy difíciles y muy amargas en la vida. Una fue la muerte prematura de su amada esposa, que era Raquel, y luego otras fueron las dificultades que tuvo con sus hijos, con Simeón y Leví, que atacaron a aquel pueblo del cual el príncipe quería casarse con Dina, la hermana de ellos, a la que había violado primero, pero que luego se enamoró de ella, y ellos fueron implacables totalmente. Con Rubén también, con su primogénito, que se acostó con una de las mujeres de Jacob, y luego también con lo que hicieron los hermanos con José cuando lo vendieron a Egipto y le dijeron a su padre que había muerto porque una fiera lo había matado. Todas estas amargas experiencias fueron como el yunque, como el taller donde Dios lo puso a este hombre tan fuerte, con un carácter, una personalidad tan fuerte. Dios lo fue modelando, lo fue cincelando, y para ello utilizó todo este tipo de experiencias duras y difíciles, hasta hacer de él al hombre espiritual, al hombre de Dios, que vemos al final del Génesis. Los últimos capítulos, cuando está ante Faraón y Faraón le pregunta: ¿cuántos años tienes? Y entonces Jacob le dice los años que tiene, que son muchos, pero dice: pocos y malos han sido los años de la peregrinación de mi vida. Otra vez es alguien que está confesando
que él no es de aquí, que él no se queda aquí, sino que es un peregrino que va en busca de otra tierra y en busca de otra patria. Y luego también vemos, aunque estaba ciego físicamente, vemos su visión espiritual, porque cuando su hijo José le trae a sus dos hijos, Efraín y Manasés, o mejor dicho, Manasés y Efraín, Manasés era el mayor y Efraín el menor, y entonces lo que correspondería es que Jacob pusiera la mano derecha sobre el mayor, que era el primogénito, y la mano izquierda sobre el menor, que era el segundo. Sin embargo, Jacob lo que hace es cruzar las manos y entonces pone la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor, de tal manera que lo que está indicando con ese gesto es que el menor, Efraín, va a ser superior al otro hermano, al mayor, a Manasés. Y es algo profético, es algo que efectivamente luego se va a cumplir a lo largo de la historia, pero vemos ahí que aunque ha perdido la visión física, este hombre tiene un discernimiento y una visión espiritual que es producto, como digo, de todo ese andar con Dios y de todo ese trato duro, de toda esa disciplina a la que Dios le ha sometido a lo largo de su vida. Y luego también, poco antes de morir, tenemos casi al final del Génesis, tenemos la declaración profética que Jacob hace sobre cada uno de sus hijos, que va a ser una declaración sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Y efectivamente ahí él está declarando lo que va a acontecer con cada una de ellas, e incluso hay una referencia a la tribu de Judá sobre un personaje que se va a levantar de la tribu de Judá, que va a tener el señorío y que va a tener el dominio. Es una velada alusión a Jesús, por supuesto no con ese nombre, pero ahí ya se habla, él está mencionando acerca de ese personaje que va a proceder de la tribu de Judá. Así que cerramos esta etapa de los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora nos adentramos entonces en los capítulos 37 y 39 al 50 de Génesis con la historia de José. Es una historia muy larga, está muy detallada, pero sabemos entonces lo que ocurrió con él. Él tuvo una serie de sueños en la que soñó que el sol, la luna y 12 estrellas se postraban delante de él, y entonces eso provocó la ira de sus hermanos, el hecho de que también su padre tuviera predilección por él, era hijo de Raquel. Entonces aumentó todavía más la inquina que sus hermanos le tenían, hasta el punto de que tramaron quitarlo de en medio, porque la envidia que le tenían era tal que no podían soportarlo. Y aunque al principio pensaron en matarlo, sin embargo Rubén se interpuso y entonces dijo: que ganamos con su muerte, vamos a venderlo. Y entonces apareció una caravana de mercaderes y fue cuando ellos lo vendieron, y esos mercaderes entonces se lo llevaron a Egipto. Hay un paralelismo entre este hombre, entre José, y otro personaje de la Biblia que es Daniel. Es decir, hay muchas similitudes entre los dos. Los dos, siendo jóvenes, fueron llevados a una tierra extranjera en contra de su voluntad. José fue llevado a Egipto y Daniel fue llevado a la corte de Babilonia. Los dos fueron sometidos a prueba para ver si se mantenían íntegros. José tuvo la tentación sexual de la mujer de Potifar, de su amo, que quería inducirle a que se acostara con ella. Y Daniel
tuvo también la tentación de comer de todos los alimentos que en la corte de Babilonia había. Y para un judío no todo alimento era permisible, como muy bien sabemos, y Daniel y también sus amigos se mantuvieron firmes en su convicción y no se doblegaron al hecho de comer cualquier cosa. Otro paralelismo que hay entre José y Daniel es que tanto uno como otro fueron intérpretes de sueños. José interpretó los sueños de los otros dos presos que estaban con él y luego también el sueño de Faraón, y Daniel también interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y otro paralelismo más que hay entre José y Daniel es que ambos fueron elevados a la posición más alta en el reino en el cual cada uno de ellos estuvo. Después de Faraón estaba José, que fue elevado, vamos a decir, el cargo sería equivalente hoy a primer ministro o algo así, y Daniel de igual manera fue promovido también a la posición más elevada de todas. Pero vemos entonces en la biografía, en la vida de José, una serie de acontecimientos que pasaron que haría indicar que sus sueños nunca se cumplirían. Ya hemos visto cómo fue vendido como esclavo. No solamente fue vendido como esclavo, sino que cuando estaba sirviendo como esclavo fue difamado por la mujer aquella que se sintió ofendida, ultrajada por la integridad de José y entonces lo acusó de haber abusado de ella, con lo cual fue encarcelado injustamente. Es decir, toda esta serie de acontecimientos adversos que son difíciles de aceptar para cualquiera, porque es decir, bueno, qué injusto está siendo todo. Y también hasta uno se puede preguntar, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo Dios puede permitir que me esté pasando todo esto? Pues todo eso precisamente es el camino, el medio que Dios va a emplear para hacer que sus planes se lleven a cabo. Es decir, Dios emplea los despropósitos humanos, la maldad humana, Dios la emplea para sacar adelante sus planes. Incluso cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero, entonces le dice al que el sueño es beneficioso para él: cuando salgas acuérdate de mí, porque estoy aquí por algo que no he cometido. Y dice que el hombre aquel, cuando salió de la cárcel, se olvidó de José, de tal manera que hay una ingratitud, hay un olvido. Parece que José está, por parte de los hombres, en lo que se refiere a los hombres, está totalmente desechado por parte de los hombres, pero no por parte de Dios, porque hay una frase que se repite varias veces en el capítulo 39 y es: el Señor estaba con José. Si vamos al capítulo 39 de Génesis, al versículo 2, o mejor 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas el Señor estaba con José y fue varón próspero. Así que Dios no lo ha abandonado, aunque los hombres lo han vendido, sus hermanos, pero Dios está ahí, estaba con José. No es la única ocasión en la que se dice esto. Versículo 3, y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía
prosperar en su mano. Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Saltamos al versículo 21 de este mismo capítulo. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Antes era con Potifar, pero ahora ya que está en la cárcel, el Señor sigue estando al lado de José, allí mientras él está encerrado. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así que una y otra vez vemos esta frase de que el Señor estaba con José y de que lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Así que aquí tenemos cómo Dios está sosteniendo a este hombre, está a su lado, y este hombre al final va a ser el salvador de la nación de Egipto. Cuando lleguen los 7 años de hambre, es gracias a este hombre que esta nación, como vamos a ver a continuación, va a salir adelante. Y no solamente eso, que es el salvador de la nación, sino que es el preservador de su familia y por lo tanto de su pueblo, del pueblo de Israel. Él es el que va a proteger y va a preservar, porque el hambre también ha aparecido en Canaán, y ahí es donde viene el mandato de Jacob a sus hijos, ir a Egipto para comprar comida de allí. Y es cuando se van a realizar los viajes de los hermanos de José a Egipto. Hay 3 viajes que los hermanos realizan a Egipto. El primer viaje es sin Benjamín, o sea, sin el hermano menor, que es el hermano de padre y madre de José. No lo llevan porque Jacob tiene miedo de que le pase algo como le había ocurrido a José. Y van los otros 10 hermanos allí. Y entonces es cuando vuelven otra vez y vuelven, José les mete el dinero también en sus sacos, y cuando llegan allí a su casa abren y tienen no solamente el alimento, sino que tienen también el dinero. Pero cuando se les acaba todo ese alimento del primer viaje, Jacob les vuelve a decir otra vez: tenéis que volver a Egipto otra vez para volver con más alimento. Pero los hijos le dicen: no podemos volver sin Benjamín, porque el varón que está allí nos dijo que trajéramos a nuestro hermano menor. Y entonces es cuando Jacob le dice: ¿para qué le dijisteis que teníais un hermano menor? Y ellos le dicen: bueno, él nos preguntó, ¿cómo sabíamos nosotros este asunto? Y entonces es cuando se realiza el segundo viaje de todos los hermanos, y también con Benjamín. Y en ese segundo viaje es cuando José se va a manifestar a sus hermanos, que se van a quedar de piedra, hablando coloquialmente, porque le creían desaparecido, muerto, mucho menos que estaría en esa posición, y ahí es cuando él se da a conocer a sus hermanos. Y entonces les dice: volved, traed a mi padre, a nuestro padre, a Jacob. Y entonces es cuando se realiza el tercer viaje ya de todos los hermanos con Jacob mismo, y ya se van a quedar en la tierra de Egipto y van a estar allí durante ellos y sus descendientes durante 430 años, hasta que finalmente se produzca el éxodo, es decir, la salida de Egipto. La vida de José es el testimonio, la prueba fehaciente de lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese todas las cosas están incluidas no solamente las favorables, sino también
las desfavorables. No solamente cuando el viento sopla a favor y nos va bien, sino también cuando el viento sopla en contra y nos es contrario. Todas las cosas, porque Dios en su sabiduría se está sirviendo de todos esos acontecimientos para al final llevarlo todo a un punto que Él mismo ha planeado, ha planificado de antemano. De tal manera que aquí no hay casualidades, ni hay suerte o mala suerte o buena suerte o azar, ni nada de eso, sino que es la voluntad de Dios que está por encima de la voluntad de los hombres y al final se está llevando a cabo su plan. Es decir, aquí vemos la providencia de Dios. La providencia de Dios tiene dos partes. Una es la preservación o la conservación de todas las cosas. La providencia de Dios significa que Dios mantiene, sostiene, conserva todas las cosas, y la providencia de Dios también tiene otro aspecto que es el gobierno de Dios. Es decir, que Dios gobierna en los asuntos humanos. No está remoto, no está alejado, no está indiferente de las cosas que pasan aquí en esta tierra, sino que Él está interviniendo de manera a veces silenciosa, que parece que no está, como aquí. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero estaba, efectivamente, estaba allí. Entonces, de esa manera silenciosa y misteriosa, Dios está llevando a cabo un propósito que es precisamente el propósito de lo que va a ocurrir luego en el libro del Éxodo, que vamos a ver a continuación. Pero ahí, antes de dejar a José, me gustaría señalar varias cualidades de su carácter. En primer lugar, ya hemos aludido a ese don que tenía de intérprete de sueños. Lo tenemos en el capítulo 40 y versículo 12. Al copero de Faraón le dice esto. Le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Primer sueño interpretado e interpretado correctamente, porque eso fue exactamente lo que sucedió. Y luego tenemos en el versículo 19 o en el 18 sobre el otro oficial de Faraón, el jefe de los panaderos. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y efectivamente eso fue también lo que ocurrió. Pero no solamente son estos 2 sueños los que él interpreta, sino que especialmente a raíz de estos va a ser intérprete del sueño de Faraón, que ha tenido un par de sueños y no hay nadie entre los expertos que le rodean que pueda darle razón de la interpretación. Y entonces el copero se acuerda de que hubo un joven que en la cárcel le interpretó el sueño y se cumplió. Y entonces es cuando apresuradamente llaman a José para que venga, y Faraón le cuenta su sueño, y ahí es donde tenemos en el capítulo 41 y versículos 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí,
Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras de ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y entonces, a raíz de esto, de esta interpretación, es cuando Faraón promueve a José al puesto más elevado y entonces le encarga la administración, el gobierno de su reino. Y aquí es donde tenemos la segunda característica de José. La primera es lo de intérprete de sueños. Estos sueños no fueron una casualidad, no, ocurrieron en el momento que tenían que ocurrir a las personas que tenían que ocurrir, y allí estaba José con el don que Dios le dio para que fuera promovido a esta alta posición. Pero la siguiente característica de José es la de ser un sabio administrador. Un sabio administrador de los bienes comunes, de los bienes de la nación, del Estado, si quieres decirlo así. En 39:4 ya vemos esta sabiduría en la administración, cuando no era más que un esclavo en la casa de Potifar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En lo poco, este hombre ya estaba demostrando que había una capacidad de administración, y el amo enseguida se dio cuenta y por eso le entrega que tenga esta facultad de manejar todo lo que hay en su casa. En el capítulo 41, antes de ir ahí, todavía estamos en el capítulo 39, cuando José es echado en la cárcel por la acusación de la mujer, versículo 22, 39-22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Aquí vemos ahora que es el jefe de la cárcel el que se da cuenta de que este hombre tiene una capacidad especial para administrar las cosas y para hacerlas bien. Potifar se ha dado cuenta, el jefe de la cárcel se ha dado cuenta, y ahora, cuando llega el momento de la interpretación del sueño a Faraón, es Faraón mismo el que le va a encargar que se ocupe de todas las cosas de su reino. Capítulo 41 y versículo 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Es decir, José, en vez de dejarse llevar, como otro podía haber hecho, por la euforia de la prosperidad y de la abundancia, y decir, ¡buah! Si esto es inacabable, esto es inagotable, venga, a disfrutar de la vida, que tenemos grano y tenemos trigo para tiempo y tiempo, y lo que hay que hacer es vivir el hoy y ya está. Pero aquí tenemos a un hombre previsor, a un gobernante previsor, que lo que va a hacer va a ser guardar, almacenar alimento, sabiendo lo que viene después, y que no se puede vivir a lo loco, alegremente, diciendo, bueno, estamos en prosperidad y esto es para siempre. No, tenemos que guardar, tenemos ahora que reservar para cuando llegue el tiempo malo, que entonces podamos tener lo suficiente.
me llama la atención también otra cosa. José sabe discernir cuál es la verdadera riqueza de Egipto. La verdadera riqueza de Egipto no son las pirámides, ni los jeroglíficos, ni los cocodrilos del Nilo, ni ninguna otra cosa. La verdadera riqueza de Egipto es el grano, es el trigo. Eso es la riqueza. Y eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que preservar. Todo lo demás es secundario, porque de ahí depende la manutención y de ahí depende la subsistencia de la nación. Entonces, es muy importante, es un gobernante inteligente que sabe qué es lo que hay que guardar y lo que hay que mantener por encima de todo. Tenemos también en el capítulo 47, el versículo 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, porque ha llegado el hambre, ya ha llegado el hambre. Si se hubieran comido todo el alimento, ahora no habría nada. Pero como José ha guardado en las ciudades, entonces las ciudades tienen sus depósitos llenos. Y cuando la gente ya no tiene comida, porque se han acabado los años de abundancia, entonces vienen a José a comprarle el alimento. Y fíjate lo que dice al final del versículo 14. Y metió José el dinero en casa de Faraón. El dinero que a él, a José, le estaban pagando los egipcios por los alimentos, ese dinero va a parar a Faraón. Aquí vemos una cosa muy importante. Estamos ante un gobernante con una ética, con una limpieza en cuanto al manejo del dinero que no es suyo. Es un dinero de todos. Es el dinero de la nación. Aquí alguien podría haberse aprovechado. Algún gobernante hábil, corrupto, astuto, podría haber dicho, bueno, entran 100, me quedo con 10 y paso 90 a Faraón. Entran 1000, me quedo con 100 y paso 900 a Faraón, etc. Metió José el dinero en casa de Faraón. Así que no solamente estamos ante un administrador sabio, sino que estamos ante un administrador íntegro. Íntegro. El versículo 16 de este mismo capítulo, o mejor 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Así que estamos viendo cómo José está proveyendo a la nación entonces de su subsistencia para que puedan salir adelante. Y en el versículo 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, porque es en las ciudades, como hemos visto antes, donde se almacenaron los alimentos. La gente del campo vino a las ciudades, porque en las ciudades era donde estaba el alimento que José había organizado allí. Fue de esta forma como esta nación se salvó del desastre total, gracias a este hombre providencial que Dios había levantado para aquel momento
crítico. Y con la nación también salvó a su propia familia, a Jacob, a sus hermanos y, por supuesto, a toda la descendencia. Es decir, en definitiva, a todo el futuro del pueblo de Dios. Estábamos hablando antes de la integridad de José en el manejo del dinero, pero la integridad de José no solamente es sobre el dinero, sino que también, como hemos dicho, tiene que ver con su integridad ante Dios, no solamente ante los hombres, ante Dios cuando se le presenta la tentación. Y la tentación era bien fácil. Allí tenemos el caso de la mujer de Potifar, en el capítulo 39 y versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No es que vaya a pecar simplemente contra tu marido, no es que vaya a ofender solamente a tu marido. En última instancia, es que a quien voy a ofender es a Dios, si cedo. Entonces, aquí tenemos el caso de este hombre. Este hombre está muy lejos de su tierra. Su familia no lo ve. Está en una tierra extranjera, donde seguramente las costumbres eran permisivas. Y en este momento está solo con la mujer en la casa. Nadie lo ve, nadie va a ser testigo de lo que pase ahí. Por lo tanto, todo invitaría a decir, aprovecha la ocasión. Sin embargo, aquí tenemos la integridad de este hombre, que es un hombre joven, además, un hombre joven, que es un ejemplo para los jóvenes y para los varones de todas las generaciones. Un ejemplo de limpieza y de pureza. No es extraño que finalmente Dios lo levantara hasta la posición a la cual lo levantó. Hay un dato que me llama la atención. Una vez que José se da a conocer a sus hermanos, me llama la atención la reacción que estos tienen. O mejor dicho, antes de que se les dé a conocer, en el 42, cuando José les dice en el 20, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis, y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Han pasado años desde que ellos vendieron a José. Y aquí, cuando se enfrentan a este problema, su conciencia, la voz acusadora de su conciencia, se despierta, se levanta, parece que el suceso ya está olvidado, que el tema ya quedó sepultado, José habrá desaparecido o muerto, pero años después, aquí la conciencia acusadora vuelve otra vez a venir, a decirles, está esta cuenta pendiente aquí del mal que hicisteis. Otra vez en el versículo 22, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Y ahora se sienten culpables de lo que hicieron con José. Pero no solamente aquí. En el capítulo 50 y versículo 15, cuando ya Jacob ha muerto, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Es otra vez la conciencia, de nuevo, que viene
a acusarlos. Pero fíjate, me llama la atención una cosa de José. Este hombre podía haber quedado amargado y resentido contra sus hermanos, contra la vida en general, por todas las injusticias que se cometieron con él, y hasta contra Dios. Es decir, ¿cómo has permitido que me pase todo esto? Sin embargo, lo que salvó a este hombre del resentimiento y de la amargura fue saber que Dios estaba detrás de todos aquellos acontecimientos terribles que le habían pasado. Que no fue una casualidad, ni tampoco fue simplemente la maldad de sus hermanos y ya está, sino que Dios estaba detrás de todo aquello. Sí, aquí en Génesis 45 y versículo 5, cuando se da a conocer a ellos, les dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios, no vosotros me enviasteis aquí, Dios me envió. En el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Vez tras vez, José lo tenía claro. Detrás de la mano de los hombres, de la malvada mano de los hombres, está la sabia mano de Dios dirigiendo todo lo que está pasando conmigo en mi vida. Esto fue lo que salvó a este hombre de caer en el resentimiento y en la amargura y de decir a sus hermanos: ahora me las vais a pagar todas juntas. Ahora ha llegado el momento de mi desquite, de mi venganza, No hay ni sombra de todo eso, porque José supo ver la mano de Dios detrás de todos esos acontecimientos. Y así es como terminamos entonces el libro de Génesis, ya digo, con la muerte de Jacob. En el capítulo 49 tenemos las profecías sobre las 12 tribus, y concretamente en el versículo 10, a la que aludía antes, sobre la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí se habla de un personaje, al que se denomina Silo, que viene de la tribu real, de la tribu de los reyes, que va a ser Judá, y efectivamente eso es lo que acontecerá. Los reyes vienen de esa tribu, comenzando con David en adelante, y aquí hay alguien al que se van a congregar los pueblos. Es una profecía de larguísimo alcance, que está viendo aquí al futuro rey de Israel. Capítulo 50 tenemos la muerte de Jacob y también finalmente la muerte de José. Y así es como terminamos el libro de Génesis. Y entonces vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Hemos dicho ya en varias ocasiones que Dios es experto en el claroscuro, ¿verdad? Dios es experto en trabajar en el claroscuro. Sobre un telón de fondo negro, Él comienza a diseñar y a elaborar algo magnífico y precioso. Lo vimos en el relato de la creación. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y sobre ese telón de fondo Dios dice: sea la luz, y a partir de ahí comienzan los pasos en el que todas las cosas empiezan a suceder. Lo vemos en el telón de fondo negro después de la caída, después del diluvio, después de Babel, es decir, después de los fracasos humanos,
como en Génesis 12 Dios llama a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí hay un plan magnífico y glorioso. Y aquí tenemos, cuando comienza el Éxodo, tenemos otra vez un telón de fondo negro. Más negro no puede ser para Israel. Porque después de José y del faraón que conocía a José, se levantan otros monarcas que ya ni se acuerdan de José, ni saben siquiera quién era José, y entonces ven que Israel, que está creciendo, el pueblo de Israel que está creciendo, puede convertirse en una amenaza y en un problema, y ahí es donde viene el hecho de que los hagan esclavos para que construyan sus ciudades. De tal manera que Egipto es una gran potencia e Israel es un pueblo de esclavos. La perspectiva es negra, la perspectiva es oscura a más no poder. ¿Qué puede un pueblo de esclavos frente a un reino de tan gran poder? Sin embargo, aquí es donde precisamente en Éxodo, sobre ese telón de fondo oscuro, Dios va a empezar a trabajar para obrar la redención, la liberación de su pueblo, sacarlos de allí, para llevarlos a la tierra de Canaán y de esa manera que se cumplan las promesas que él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí, Dios es experto en el claro oscuro, vez tras vez lo demuestra. Donde parece que todo está imposible y perdido, ahí precisamente es donde Dios comienza a actuar. Ahí tenéis estamos en la página 21, tenéis al principio del todo una tabla cronológica. El Éxodo se produce aproximadamente hacia el año 1250 antes de Cristo. El faraón que estaba en Egipto en ese momento era Ramsés II, tenéis ahí el nombre. Hay un suceso que ocurre, la batalla de Cades, la veis ahí debajo del pueblo eteo. La batalla de Cades es famosa en la antigüedad porque fue la batalla donde hubo mayor número de carros que nunca. Se calcula que fue una batalla entre eteos y egipcios. Se calcula que hubo entre 5.000 y 6.000 carros de combate, carros de aquellos tirados por caballos con jinetes y flecheros. Entonces fue esa batalla, la batalla de Cades, que al final no tuvo un ganador claro en ninguno de ellos. Ahí tenéis en ese mapa los grandes imperios que en ese momento están dominando la escena internacional. Está el reino eteo, en morado, está este otro imperio que se llama Mitanni, ahí en naranja, y luego tenemos el imperio egipcio, cuyos dominios no solamente se limitan a Egipto, que está ahí al sur, sino que, como veis, toda la franja costera de Canaán y de Fenicia también están en ese momento en su poder. Es decir, Egipto, es una potencia internacional muy importante. Es por esto por lo que digo, ¿qué puede un pueblo de esclavos frente a un pueblo, a un reino, un imperio de esta categoría? De la misma manera que dijimos con el libro del Génesis, que Génesis no es un título que aparezca en los manuscritos de la Biblia, sino que es un título que se le ha dado convencionalmente, que significa orígenes. Lo mismo pasa con Éxodo. Este libro que empezamos ahora a estudiar no tiene título tampoco. Los judíos le llaman por las primeras palabras, lo mismo que pasaba con Génesis, que le llaman Bereshit, por la primera palabra, en el principio. Pues aquí también
estos son los nombres, es como le llaman los judíos, Ve'eile Shemot, o Shemot, que significa nombres. Así es como ellos le llaman. Pero el título de Éxodo viene de la traducción de la Septuaginta, acordaros, la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo a otra lengua, que en este caso fue el griego, y entonces la palabra Éxodo significa salida. Viene de Éxodo 19:1, donde se habla de la salida, Éxodo, y de ahí es donde ha pasado al latín y ha pasado a prácticamente todos los idiomas y también al nuestro. Llama la atención otra cosa, aunque en nuestras Biblias pone 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Si la traducción fuera literal, fuera exacta, sería: y estos son los nombres que los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Así que la primera palabra sería y, la conjunción y. Pero como no es muy normal empezar un libro con la conjunción y, porque eso parece que es más propio después de un punto y aparte, o después de un punto y seguido, o algo así, pero no al comienzo de un libro. Por eso es que se ha dejado así, estos son los nombres, pero haciendo justicia al texto sería así, y estos son. Así que es como si dijéramos Génesis 50:26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y estos son los nombres, es como una continuidad entre el término de Génesis y el principio de Éxodo. Han pasado 430 años, 430 años es mucho tiempo, ¿verdad? Es más tiempo del que pasó Fray Luis de León en la cárcel. Fray Luis de León fue el fraile español que enseñaba en la Universidad de Salamanca, y entonces él hizo unas traducciones de ciertas partes del Antiguo Testamento del hebreo al castellano, pero eso estaba prohibido hacer ese tipo de traducciones, y por tanto lo cogieron y lo metieron en la cárcel. Estuvo varios años en la cárcel y después fue puesto en libertad, volvió a su cátedra, allí a la clase de la Universidad de Salamanca, y entonces comenzó la primera clase después de varios años diciendo: como decíamos ayer, es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo, como si hubiera estado ayer en clase y hoy retomamos la clase. Bueno, pues aquí, y estos son los nombres de los hijos de Israel. 430 años no son nada, y esto es simplemente la continuidad entonces de lo que Génesis ha estado diciendo. Génesis era fácil de dividir, ¿verdad? Es fácil. Del 1 al 11 es una primera parte, del 12 al 36 hay otra parte, y del 37 al 50 hay otra parte. Está todo en bloques, muy bien. Pues con Éxodo ocurre lo mismo. Hay también 3 grandes bloques en los que podemos dividir el libro de Éxodo, que son los que tenéis ahí, en la página 21. Dios redime a Israel de Egipto, primera parte. Segunda, Dios da a Israel la ley. Y tercera, Dios manda a Israel construir el tabernáculo. Esas son las 3 partes. Entonces, Éxodo tiene 3 grandes ideas o 3 grandes nociones, que son redención, ley y morada. Redención es el rescate que Dios efectúa para sacarlos de Egipto. La ley es la promulgación de la ley de Dios, y la morada es el propósito de Dios de morar en medio de su pueblo, y para eso entonces Dios manda construir el tabernáculo. Bueno, pues aquí estamos entonces
en el primer capítulo de Éxodo, que ya hemos dicho cuáles son las circunstancias. La opresión va a más contra Israel, hasta el punto de que se hace desesperada. Lo que se está haciendo aquí, empleando una palabra moderna, es un genocidio. Un genocidio es cuando un gobernante o alguien planea aniquilar un pueblo entero. No simplemente a fulano, mengano, o a 4 o 5 por aquí, o a los jefes, no. Es destruir un pueblo entero, una nación entera. Eso es un genocidio. Bueno, pues esto, lo que estaba pasando aquí con Faraón, era precisamente un intento de genocidio, porque era aniquilar a todos los varones. Todos los niños varones tenían que ser arrojados al río Nilo. Y ahí es donde tenemos en el capítulo 2, entonces, el nacimiento del que va a ser el instrumento escogido por Dios para efectuar la redención de su pueblo. Y ese instrumento va a ser Moisés. Como dijimos la semana pasada, Moisés es uno de esos 3 8000 del Antiguo Testamento, que son Abraham, Moisés y David. Son los 3 grandes personajes. Y aquí vemos entonces que su preservación de su vida es providencial. Sus padres lo mantienen guardado, escondido, durante 3 meses, y no pudiendo ya tenerlo más tiempo escondido, lo van a, como dice el versículo 3 del capítulo 2, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y ahí es donde la madre y el padre entregan a Moisés a la providencia de Dios, al cuidado de Dios. Señor, está en tus manos. Ya nosotros no podemos más tenerlo, lo encomendamos en tus manos. Pero fíjate, hay algo más que estos padres van a hacer. No solamente dicen, Señor, encárgate tú de él, sino que ellos también van a tomar sus medidas. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Aquí tenemos una colaboración entre Dios y los padres. Señor, te entregamos al niño, y ellos se desentienden totalmente. Pero no, vamos a poner ahí a la hermana de Moisés, a Miriam, para que vea qué es lo que pasa. Entonces, aquí vemos cómo podemos actuar con sabiduría y podemos colaborar con Dios en la providencia, en su providencia. De hecho, todos los días lo hacemos. Todos los días nosotros estamos colaborando con Dios en su providencia, en su cuidado hacia nosotros. ¿Sabes cómo? Comiendo. ¿Sí? No decimos simplemente, Señor, cuídame, y luego no comemos, pero comemos. Estamos confiando en que Dios nos cuidará, pero nosotros ponemos de nuestra parte para que ese cuidado de Dios sobre nosotros se haga efectivo. Y es lo que está ocurriendo aquí. Te entregamos al niño en tus manos, Señor, pero vamos a poner a su hermana para que vea qué es lo que pasa con ese niño. Y efectivamente, ella es la que va a saber que la hija de Faraón llega, que entonces le dice, ¿quieres que te busque una madre que lo cuide? Y sí, tráemela. Y entonces es cuando la hermana de Moisés le trae a su madre, a la madre de Moisés, y así es como Moisés va a ser criado por su propia madre. Y esos años de infancia van a ser vitales para Moisés, porque su madre es la que le va a instruir y es la que le va a indicar cuál es su verdadera identidad.
aunque está en el palacio de Faraón, tú no eres un egipcio. Tú perteneces al pueblo de Israel. Entonces, esa es la labor que la madre de Moisés va a efectuar, sembrando esas semillas en esos años vitales en la vida de cualquier ser humano y también en la vida de Moisés. Y ahí es cuando llegamos a los capítulos 3 y 4. Moisés tiene que escapar de Egipto. Después de matar a un egipcio, porque estaba golpeando a uno de los hebreos, y entonces Faraón se entera de eso y quiere matar a Moisés, y entonces es cuando Moisés huye de Egipto. Allí se va a la tierra de Madián, allí encuentra esposa, a Séfora, y va a pasar años cuidando el ganado de su suegro. Cuando tiene 80 años es cuando se produce el encuentro con Dios, en aquella escena en el monte Horeb, monte Sinaí, con la zarza ardiendo, y es cuando se produce el llamamiento de Dios para que vaya a Egipto. Aunque él va a poner hasta cuatro excusas para no ir, para no ser él el que vaya. Ya sabemos que la responsabilidad pesa, ¿verdad? Y cuando sobre todo se nos manda tareas que sentimos que nos sobrepasan, lo que preferimos es que sea otro el que vaya y sea otro el que lo haga. Y eso es lo que Moisés cada vez está haciendo. 4 veces pone excusa para que Dios mande a otro, pero finalmente va a ser él el que Dios va a mandar. Hay un versículo aquí muy importante, estamos en el capítulo 3 y versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre con el que Dios se da a conocer a Moisés. Parece un nombre un poco raro, ¿verdad? Pero es un nombre que tiene todo el sentido y toda la profundidad que puede tener. Porque aquí, con este nombre, yo soy el que soy, lo que Dios está diciendo es: yo no soy un Dios tribal, el Dios de una tribu, o el Dios de un pueblo. Lo mismo que los egipcios tienen sus dioses, los cananeos tienen otros, los asirios tienen otros, pues Israel tiene el suyo propio. No, yo no soy uno más en la lista. Cuando Dios dice yo soy el que soy, lo que está diciendo: yo soy el ser, con mayúscula, el autoexistente. Es decir, no le debo la existencia a nadie. Todo lo demás, todos los demás seres tienen su existencia derivada, la han recibido. Lo mismo que la han recibido, se les quita. Son seres con existencia derivada. Pero yo soy el que soy. Es decir, yo soy la existencia en sí misma. Yo soy el ser autoexistente. No le debo la existencia a nadie. Por lo tanto, estoy en otra categoría, diferente a todos los demás seres. Entre todos los demás seres podrá haber categorías relativas de decir: este es más pequeño, este es más grande, este es menos importante, este es más importante, pero al final son todos seres con existencia derivada, la deben a otro. Pero yo no tengo una existencia que deba a otro,
sino que tengo la existencia en mí mismo. Y con eso lo que está diciendo es que todas las criaturas existentes proceden de mí. Por lo tanto, no estamos aquí ante un Dios en medio de una serie de dioses, de pueblos, de tribus, etc. E Israel tiene el suyo. No, no, no. Aquí estamos ante el ser con mayúscula, ante el Dios vivo y verdadero, fuente de todo lo que existe. Esta es la revelación que Dios le está dando aquí a Moisés. Ese nombre, como tenéis ahí en el tercer párrafo de la página 22, tiene 4 letras. Las tenéis ahí en hebreo y tenéis la transcripción también a nuestro alfabeto romano. Son esas 4 letras que tenéis ahí, equivalentes, la Y, la H, la W y la H. Como el hebreo y otros idiomas semíticos no tenían vocales cuando se escribían. Cuando se pronunciaban, evidentemente sí, porque si no, no se puede hablar sin vocales, pero al ponerlas por escrito solamente ponían las consonantes. Es por esto, por lo que esas son las 4 consonantes básicas, entonces, que forman el nombre de Dios, el nombre de Dios por antonomasia. Un pasaje muy, muy importante que tenemos aquí. Y así es como, entonces, desde los capítulos 5 al 12, se va a narrar la confrontación que hay entre Faraón y Dios por medio de Moisés. Entonces, cuando vayan a Moisés y a Aarón a decirle, deja salir a los hijos de Israel, Faraón se va a negar en redondo, rotundamente, para no dejarles salir. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco Jehová y no voy a dejar salir a los hijos de Israel. Y ahí es donde van a comenzar entonces las 10 plagas contra Egipto. Las tenéis ahí en la página 22, todas ellas. Las 2 primeras, como veis, fueron imitadas por los magos, la de sangre y la de ranas, pero cuando llega la tercera, la de piojos, los magos de Egipto ya no pueden imitarla. Y entonces es cuando le dicen a Faraón, dedo de Dios es este. Fíjate, los mismos paganos le están diciendo a Faraón, dedo de Dios es este. Estamos ante un poder superior. A partir de la cuarta, la de las moscas, Dios hace distinción entre israelitas y egipcios. Los israelitas estaban en la tierra de Gosén y allí no van a llegar ninguna de las plagas estas, de moscas, de peste, de úlceras, de granizo, de langostas, de tinieblas, que están asolando a los egipcios. Me llama la atención también una cosa. Los egipcios tenían muchos dioses. Cada uno de ellos tenía una competencia en particular. La competencia de uno era esto, la competencia de otro era la otra acción, etc. Bueno, había uno de los dioses de Egipto que se llamaba Apis. Es como el foie gras. Viene de ahí precisamente, porque este dios Apis se encargaba de todo lo que tuviera que ver con la labranza y con los cultivos y por supuesto también con el ganado que comía de esos cultivos. Las plagas de granizo, 7º y 8ª, de langostas van a asolar totalmente todos los cultivos y toda la tierra de Egipto. Es como si Dios estuviera diciendo,
Apis no es nada, no puede nada, no es nadie, soy yo, no Apis, el que controlo y el que determino qué es lo que pasa con la tierra y con los cereales y los cultivos y el ganado, etc. El dios supremo de Egipto se llamaba Ra. Ra era el sol. El sol. La 9ª plaga es de tinieblas. El sol se ha ocultado, el sol se ha escondido. Ra no es nadie, Ra no puede nada. Es Dios el que controla y determina la luz y la oscuridad, el sol y la noche, no Ra. El dios de la muerte, de ultratumba y de la resurrección entre los egipcios era Osiris. Osiris. Osiris no puede nada, no puede impedir la muerte de los primogénitos de Egipto. Es decir, todas estas plagas que Dios está mandando aquí, hay muchas lecciones en ellas que os he puesto aquí resumidas. Y con esto vamos a ir terminando. Los sucesos de la salida de Egipto enseñan. La soberanía de Dios es absoluta. Dios tiene el dominio y el señorío absoluto sobre todas las cosas. Sobre los cultivos, sobre el agua, sobre el río, sobre el sol, sobre el ganado, sobre todos los elementos materiales, es Dios el que tiene el señorío. Y no solamente sobre los elementos materiales, sino también sobre la vida y sobre la muerte. Él determina quién vive y quién muere. Nos enseña la inexistencia de los ídolos. Todo eso que ellos llamaban a esos dioses no son más que meras palabras, huecas, vacías, no representan a nada ni a nadie, son imaginaciones de hombres, no pueden hacer nada, no sirven para nada. En este momento en el que están ocurriendo todas esas cosas, ¿dónde están esos dioses para que intervengan? En ninguna parte, sencillamente porque no existen. La fuerza humana, la mayor fuerza humana que podamos pensar, Faraón, en este caso, es insignificante ante el despliegue del poder de Dios. Ese enfrentamiento que Faraón va a tener con Dios va a terminar en su ruina personal y la ruina también de su pueblo. La salvación es obra exclusiva de Dios. ¿Os acordáis que dijimos que la creación es obra exclusiva de Dios, verdad? Dios lo hizo todo, solo. No necesitó que alguien le echara una mano. No empleó a los ángeles son creación suya. Dios hizo solo todas las cosas. Y Dios hace solo la salvación de su pueblo. No necesita ayudantes que vengan para aliviarle de la pesada carga de tener que sacar a su pueblo de Egipto. Él se vale, Él se sobra para hacer que eso que parece imposible sea posible. Dios se glorifica en el juicio de sus enemigos y en la salvación de su pueblo. Dios se glorifica al hacer que sus enemigos sean abatidos, los que le están resistiendo, los que se le están oponiendo, la sentencia que cae sobre ellos, en eso Dios está glorificando. Y en la salvación de su pueblo, también, por supuesto, Dios está glorificando.
La salvación va en consonancia con la justicia. Lo que pasa es que esto lo veremos la semana siguiente porque tiene que ver con la Pascua, donde cada muerte en cada casa egipcia se correspondió con una muerte en cada casa de Israel. Hubo muerte y muerte. La diferencia es que en la casa de los israelitas el que moría era un sustituto en lugar del primogénito. Ese sustituto era el cordero. Y ese cordero es el medio, el instrumento de salvación que Dios ha provisto. Pero vemos que la salvación de Dios entonces es acorde con su justicia. Hay una muerte en las casas de los egipcios, en los primogénitos, y hay una muerte del sustituto del primogénito en cada casa de Israel, que es el cordero. Lo dejamos aquí, entonces, y seguiremos dentro de 2 semanas, acordaros, 2 semanas. Bueno, de todas maneras, si llegáis aquí, seguro que va a estar cerrado el viernes que viene. Así que el Señor os bendiga y hasta luego. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos conforme a su gran amor. Recordaremos.